Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de marzo. Estoy grabando este episodio el miércoles antes de salir por Semana Santa. Y debo deciros que muchas gracias porque me habéis dejado muchas preguntas, muchas nivel de que he tenido que descartar unas cuantas. De hecho, luego lo vemos. Si fuese por una persona, solo con las preguntas de una persona tenía para hacer un episodio completo y ya os digo, no quedaba otra que descartar, incluso algunas guardármelas porque eran muy, pero que muy interesantes. Venimos además de una jornada NBA. Claro, cuando estéis escuchando esto, como pronto será el jueves, y es posible que incluso más tarde. Pero venimos de una jornada de NBA, venimos de un par de jornadas, los correos que van entrando, vamos a quitar el sonido de esto. Venimos de un par de jornadas con mucha amiga, con muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando estoy grabando, como es miércoles, venimos de la jornada del martes, en la que hemos visto una nueva victoria de Dallas, una muy importante. Además, tenemos pregunta sobre ellos. Hemos vuelto a ver a los Lakers ganando sin LeBron James a un gran equipo, a uno de los mejores equipos de la clasificación, como es el de Milwaukee Bucks, que por cierto, un partido absurdo por cómo ha empezado a favor de Milwaukee, cómo ha terminado, ya no solo las dos prórrogas, sino cómo los Lakers se han levantado, las dos prórrogas y las actuaciones soberbias de Austin Reeves y D'Angelo Russell. Sigue el banquillo de los Lakers faltando LeBron, sin Spencer Dinwiddie, que es cierto que en ataque no está sumando mucho, pero a nivel defensivo sí que da más. No tienen nada en el banquillo los Lakers y bueno, es que creo que solo Bobby Portis había hecho más puntos que toda la segunda unidad de los Lakers. Los Warriors también han ganado, aprietan todavía más el play-in por si faltaba presión, por si faltaban alicientes para seguir ese play-in del oeste, esa configuración de cómo va a quedar el play-in del oeste, luego ya tendremos el play-in, por añadir un poquito más de madera al fuego. Encima la victoria de Dallas contra Sacramento, por si hacía falta algo más. Y en la jornada anterior, cuando nos despertamos el martes, yo me puse a ver el partido de mis Phoenix Suns. Yo me fui a dormir contando con que los Suns iban a ganar, porque jugaban contra San Antonio Spurs sin Víctor Wembanyama. Es cierto que ya los partidos contra San Antonio y contra Wembanyama se nos habían complicado mucho. Hubo una derrota a principio de temporada muy tonta, muy mala contra ellos, pero bueno, esa no me preocupó porque era inicios de temporada. Pero claro, que estés luchando ya no solo por evitar el play-in, que imaginad si los Suns se la pegan en el play-in, sería el fracaso de la temporada sin ningún tipo de duda. Pero es que te puedes quedar incluso sin play-in. Y que pierdas contra San Antonio sin Wembanyama me preocupa mucho. Me preocupa mucho. En fin, fue un partido terrible ese de los Suns. Me pongo triste solo de recordarlo. Pero bueno, no me quiero enrollar más en esta intro, que ya hablo bastante, hablo demasiado. Y tenemos muchos temas por delante, pero de verdad es que las ganas de que llegue play-in, de que lleguen playoffs, son enormes. Vamos a ir con esas preguntas y respuestas. Entonces, bienvenidos a The Hustle Podcast. Me había quedado ahí un poco pillado en ese final de la introducción y decir bienvenidos a The Hustle Podcast, pero lo importante es seguir hacia adelante y que esto no pare. Vamos con la primera pregunta que me la deja el gran Emilio Cuenca en Twitter. Me dice, ¿qué sentido tiene que un jugador como Tristan Vukcevic cruce el charco para ir a uno de los peores equipos cuando queda menos de un mes de competición? Es parecido a lo que hizo Luka Vildoza hace unos años. Sí, tienes toda la razón, es un movimiento muy parecido, muy parecido. Aquí, por supuesto, hay que considerar varios factores, sin conocer lo que pasa por la cabeza de Tristan Vukcevic, que por si alguno no lo sabe, el exjugador del Real Madrid, el exjugador ya de Partizan, por supuesto, ha firmado por un par de temporadas con Washington Wizards, pagó su cláusula de rescisión, ahora hablamos de ello, y ha firmado, aquí primer aspecto clave, claro, como tú lo dices, ha firmado realmente para jugar un mes
de temporada regular en uno de los peores equipos. Bueno, ahora vamos con eso. Pero claro, firma un mes. ¿Sabéis cuánto firma por un mes de competición? 2,42 millones de dólares. Es que él realmente está firmando un contrato de 2 años de 2,42 millones por cada temporada, pero claro, la primera temporada juega un mes. Juega un mes. Es que el movimiento tiene mucho sentido, incluso pagando la cláusula, que hay obviamente ayuda de los Wizards, no una ayuda tampoco salvaje, sí destacada, pero el movimiento económico tiene todo el sentido del mundo, aunque a lo mejor luego no gane tanto como nos podemos esperar, si quitamos impuestos, quitamos lo que haya puesto él de su dinero de la cláusula, tampoco sabemos cuánto dinero tenía ya almacenado Tristan Vukcevic antes, pero evidentemente hay un beneficio económico, y el próximo curso, opción de equipo, también por 2,42 millones. ¿Qué ocurre? Vukcevic, si se quería marchar a la NBA, tenía que ser sí o sí a los Wizards, porque tenían sus derechos después de haberle elegido en el draft. Pick 42 de la última edición del draft. Ha pagado su cláusula de rescisión, de la cual no se sabe la cantidad exacta, pero sí que al menos supera el 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros que luego, por el acuerdo que hicieron Real Madrid y Partizan para el traspaso del jugador, es una cantidad a repartir entre los blancos y el Partizan. Por lo tanto, oye, pues sacan tajada del fichaje de Vukcevic por los Wizards. Es un jugador que por lo visto gustó mucho en el Combine por su acierto, por la muñeca que tiene, siendo un jugador del tamaño de Tristan Vukcevic. Eso sí, va a tener un rol, y está teniendo un rol muy pequeño en los Wizards, lógicamente, porque al final estamos viendo a un equipo de Washington que quiere potenciar la figura de Richaun Holmes, buscando revalorizarle, básicamente, y luego, que ojo, ahí hacen bien porque le queda la próxima temporada de contrato, un contrato que además, si consigues que Holmes funcione y lo haga bien, seguro que algún equipo puede interesarse en él si ven buen rendimiento del veterano. Y luego Marvin Bagley, de segundo pívot, por lo tanto realmente sus opciones están limitadas en la plantilla de los Wizards, pero es una forma de, primero, llegar a la NBA, entrar en la rueda, empezar a tener minutos, y lo mismo duras un par de años, que lo mismo pasas un par de años casi sin jugar, y luego poco a poco te estableces en la liga. El jugador ha dicho que él quiere estar en la NBA y dejaba estas declaraciones después de sus primeros puntos, que creo fueron, si no me confundo, en el segundo partido. Ha sido una compensación bien pagada para el Partizan. Esa fue mi decisión, marcharme a la NBA. Quería venir aquí. No sé cuál es el plan para el futuro, porque me lo estoy tomando día a día. Como digo, lo primero, la cuestión económica, y luego que si tu deseo es irte a la NBA, juegues más o menos, incluso sabiendo que no vas a jugar nada, pues te vas a la NBA. Jesús en Twitter me dice, buenas Nacho, bueno, esta me ha encantado. Buenas Nacho, ya que nos cuentas siempre cosas de tu equipo, a ver, que la he perdido aquí. Ya que nos cuentas siempre cosas de tu equipo amateur, mi pregunta es, ¿cuánto mides? ¿En qué posición juegas? ¿Y con qué jugador de la NBA te compararías? Salvando las distancias. Por si acaso había que añadir ese salvando las distancias. Como digo, muy fan de esta pregunta. Pues mira, en altura estoy un par de centímetros o 1 centímetro por debajo de 1,90 m. No llego a esa cantidad. También depende mucho, siempre he tenido bastantes problemas de espalda, usando plantillas y tal. Depende mucho de cómo esté, pierdo o gano unos centímetros. Esto es completamente cierto. Luego sí que es cierto que soy una persona grande, siempre he sido ancho de hombros, siempre he sido más grande, entonces a lo mejor estoy al lado de una persona que me puede sacar un par de centímetros, pero por apariencia incluso puedo parecer yo más grande. Posición. Lo cierto es que yo me considero un jugador bastante completo, soy un jugador muy versátil y si tuviésemos que marcar una posición diría que sobre todo un 3-4. Pero, ¿qué ocurre? Que a mí me gusta jugar por fuera, me gusta tener la pelota en mis manos, pero también, al igual que me gusta tirar de 3, y por ejemplo el último partido, que era el que jugaba lesionado, penetraciones realicé muy pocas a canasta y la mayoría de lo que hice fueron lanzamientos. Pero me gusta mucho buscar como juego por dentro y por fuera, el ver qué tipo de ventajas tengo contra el defensor que tengo enfrente, ¿no? Hay días que no tendrás ventajas, hay días que irán más justitas,
pero hay emparejamientos, pues como todo en el baloncesto, ¿no? Los mismatch, el leer el juego, el ser inteligente, que dices, ostras, tengo una ventaja muy clara, estoy de alero y estoy contra un tío que tiene menos fuerza que yo, es menos pesado que yo, me lo llevo al poste. Ostras, estoy jugando de 4 y estoy con un tío más pesado, voy a intentar salir al perímetro y o castigarle con el tiro o intentar meter una finta y luego marcharme hacia el aro. En general eso. Luego sí que es cierto, a mí a nivel defensivo creo que por ahí sí que voy muy bien. Y ahí defiendo muchas posiciones. Por eso, la comparación, yo diría que defiendo puedo ir incluso más justo para un 1 si es bueno que para un 5. A ver si es un 5 enorme y tal. Iría mejor con el 5. Esta temporada, por bajas en el equipo, por faltas, me he ido a defender a 5 y la verdad que muy contento con cómo lo hago. Y por eso apuntaba yo mismo que creo que tengo cositas de Draymond Green. Pero lo que he hecho ha sido preguntar a 3 compañeros de mi equipo que están más puestos con la NBA, más o menos, sí que la siguen, sí que ven partidos y tal, para que me dijesen ellos un poco, pues, cómo ven. De nuevo, una comparación NBA salvando siempre las distancias. Uno de ellos me ha dicho que Grant Williams. Creo que hay cosas. Otro me ha dicho una mezcla de Zion y el físico de Draymond. Y me ha puesto él también, respetando las distancias. Y luego, el tercer compañero me ha dicho Jokic en técnica de tiro, porque es cierto que el tiro lo saco desde muy arriba, desde prácticamente detrás de la cabeza. Y luego me ha puesto, y juego en sí, pues a lo mejor como Blake Griffin, con buen tiro, pero lo mejor es cuando penetras. También grande y físico. Es cierto que yo busco mucho la penetración a canasta, pero considero que tengo cosas de Draymond porque también paso la pelota, dejo asistencias, me gusta tanto llevar yo la pelota y pasar un bloqueo, pero también si viene un base hacia mí, hacer el mano a mano, ponerle el bloqueo y ya continuar yo. Creo que soy bastante completo. Y tengo cositas de Draymond también porque, bueno, esta temporada me estoy controlando, pero tengo una relación de odio con los árbitros y soy muy intenso jugando, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No tan exagerado como Draymond, pero sí que creo que tengo cositas de él como jugador. Diego Conde en Twitter me dice, ¿crees realmente que Dallas con Kyrie y Luka al 100% podrían pelear una final de conferencia? Un abrazo, otro de vuelta. Pues mira, justo lo debatía con Mike esta mañana, pues me manda los típicos recordatorios de, mira, Luka ha hecho en la primera parte los mismos números que tu MVP Shea en todo el partido. Hablábamos, y lo hablaba yo con él, de que yo no le doy opciones a Luka por el MVP, no porque yo no se las dé, que al final que se las dé yo o no es irrelevante, sino por lo que históricamente se considera para el MVP. Y es que aquí esto ya lo hemos hablado muchas veces. Lo va a ganar Jokic. Yo sí que pondría segundo a Doncic bajo mis criterios, pero entiendo que Shea va a estar por delante, aunque ha perdido un poco de fuelle, creo que en las últimas semanas. Y luego, sobre todo, creo que se está pasando bastante por encima la temporada de Giannis Antetokounmpo. No sé si por los problemas de Milwaukee, por considerar que tiene mejor equipo, por tener unas expectativas muy altas respecto a los Bucks que luego no están terminando de cumplir. Pero es un debate interesante. Respecto a lo de Dallas que me planteas, bueno, Denver es el mejor equipo del oeste, pensando en una hipotética final de conferencia, salvo desgracia, salvo lesión, Denver va a estar en las finales de conferencia, eso debe ser así, debería ser así. Y si, por lo que fuese, claro, tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el cuadro todavía del oeste, pero si Dallas se encontrase, por ejemplo, con Denver Nuggets en unas finales de conferencia, creo que ambos equipos tienen buen personal para las estrellas del rival. Es decir, al final Jokic estaría defendido por Gafford y por Lively, tienes 2 pivots, y luego Doncic podría tener enfrente a diferentes perfiles que son muy buenos en defensa, como KCP, Michael Porter Jr. y Aaron Gordon. La realidad es que Dallas con Luka y con Kyrie al 100% le puede ganar una serie a cualquier equipo. A cualquier equipo, una serie te pueden ganar seguro. La defensa de Dallas, bueno, ahora lleva unos cuantos partidos mejor, justo hablábamos de ellos en un momento quizás un poquito más bajo, ahora parece que están en un pico de rendimiento positivo, que se van encontrando. Ya hemos hablado de las dudas que a mí me dejan, tenéis un episodio reciente, no quiero tampoco repetir exactamente todo lo que dije en ese episodio, pero
al final las claves fuera de Luka y Kyrie al 100%, que aquí los estamos dando por hecho, y además vienen como Luka te destroza en las primeras partes, Kyrie quizás está tomando más el relevo en otras partes del encuentro, pero es un equipo que si tiene a Luka y a Kyrie al 100%, las claves realmente para luego ganar al resto son muy claras y muy simples. El acierto de los complementos que más tiran, alimentados casi siempre de los pases de Kyrie y de Luka, donde tenemos a Tim Hardaway Jr. y a PJ Washington como los elementos clave en este aspecto. Y luego, por supuesto, el rendimiento defensivo. ¿Qué ocurre? Que es cierto que a nivel... su rendimiento atrás está siendo irregular. Están dejando noches de muy buen rendimiento. Sí queda la sensación de que, sin ser un equipo que sea desastroso atrás, depende del partido, depende del tramo, da la sensación de que Dallas es un poco... o que sigue la norma de que la mejor defensa es un buen ataque. Esa parece un poco su fórmula, ¿no? Envolverte en ese ritmo y en ese fit tan bueno que estamos viendo de Kyrie y de Luka este año con unos maps que juegan más rápido. Claro, contra Sacramento, que esta temporada están teniendo problemas, te puede servir. Les han pasado por encima este martes. La cuestión es cuando juegues contra un equipo que vaya muy bien en el forward, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver ahí, no? El día que te enfrentes a Denver Nuggets. ¿Qué vamos a ver ahí? El día que te enfrentes incluso a Minnesota Timberwolves, si tienen a Towns sano. Me generan curiosidad esos mismatches. Incluso el de Clippers, ¿no? Pero yo creo que por poder pelear, Dallas tiene la capacidad de poder pelear y ganar cualquier serie de playoffs. La cuestión es si te van a aguantar Luka y Kyrie al 100% todos los playoffs con un acierto, vamos a poner, decente en el triple de los complementos, un acierto que sirva para que no sea un agujero. Y sobre todo esos problemas que puedas tener con PJ Washington el día que se enfrente a los aleros más físicos, con quién vas a cerrar. Bueno, ahí está un poco el debate. Collera77 en Twitter. Dada la racha positiva de los Rockets y la negativa de los Warriors, ¿crees que es posible que Houston deje sin play-in a Golden State? ¿Crees que tendrían posibilidades de darle un susto a los posibles equipos de play-in aún sin Sengun? En play-in te puede dar un susto cualquiera. Cualquiera. Es así porque al final es a partido único. Te puede sorprender cualquiera. Y es que tiene sentido porque las series largas favorecen al mejor equipo y eliminan o disminuyen de forma exagerada el factor sorpresa. Ahora mismo, cuando grabo, están a un partido los Rockets de Golden State. Y aquí se suelen considerar varios aspectos. El primero, el factor de la dureza del calendario, que yo siempre me apunto un poco como relativo. Y el segundo, y para mí más clave, tanto el momento del equipo como que no haya lesiones. Porque, ¿qué pasa ahora si se lesiona Jalen Green? ¿Qué pasa ahora si se lesiona Kevin Durant? 2 semanas, no te digo más. ¿Qué pasa si se lesiona Anthony Davis? 1 semana y media, 2 semanas. ¿Qué pasa si se lesiona Luka? 1 semana y media, 2 semanas. Esto es importante, sin duda. Respecto a la dureza del calendario, siempre, yo antes lo tenía esto más en cuenta, pero creo que inciden muchos factores, porque al final vemos a equipos tener malas rachas cuando se enfrentan a los equipos que no son los mejores, y equipos tener rachas extraordinarias cuando se enfrentan a los mejores equipos. Entonces, creo que va mucho más relacionado con cómo lo afronta el equipo a nivel interno, y cuál está siendo el momento del equipo, si es positivo, si están sabiendo reaccionar. Muchas veces, el tener a un mejor rival enfrente saca tu mejor versión. Entonces, y a veces te enfrentas a equipos peores, salen los equipos relajados pensando que son 82 partidos y es cuando se llevan la sorpresa. Si miramos, Phoenix es el equipo con el calendario más duro en lo que resta de temporada regular, Houston es quinto y los Warriors son 26º. Phoenix, para que lo sepáis, juega contra Denver, contra Oklahoma, contra Minnesota, contra Clippers por partida doble, contra Cleveland, contra Pelicans. O sea, telita el calendario que hay por delante. Golden State juega contra Pelicans, contra Dallas, contra Orlando, contra Lakers, contra Houston, pero también contra San Antonio Spurs, contra Charlotte Hornets, contra Portland Trail Blazers y contra Utah Jazz. El partido entre Warriors y Houston sí que parece clave. Clave sobre todo por tiempo. El viernes de la próxima semana será ese encuentro. Y ese sí que parece absolutamente indiscutible y diferencial para la clasificación. Tanto para acercarlo más, todo muchísimo más, apretujarlo todavía más, como para, si los Warriors consiguen mantener una ventaja de 1 o 2 partidos, empujar
esa distancia. Por lo tanto, ese partido sí que tiene implicaciones directas. A mí, sinceramente, me sorprendería ver a los Warriors caer. Me sorprendería. Pero ¿qué queréis que os diga? Es que tal y como va la temporada, ostras, no vamos a tener ninguna sorpresa en el play-in del oeste de que se vaya a caer algún equipo. La duda principal pasa por Houston con con Jalen Green, en el sentido de, oye, ¿va a aguantar Jalen Green jugando lo que queda de temporada regular a este nivel? Pues que te recuerda a un Kobe joven, a un Tracy McGrady de sus primeros mejores años en Orlando, ¿no? Por lo tanto, es un poco por ahí donde pasan las dudas con todo este engranaje. Pero bueno, me decías, oye, ¿crees que puede dar la sorpresa a Houston? Creo que el equipo más peligroso en un play-in es el equipo que no tiene nada que perder. Creo que un equipo como Phoenix tendría muchísimo que perder y por lo que hemos visto de su temporada, Phoenix en el play-in me transmite poca confianza. Me transmite poca confianza. Un equipo como Houston, ¿qué tiene que perder Houston en un play-in? No tiene nada que perder. Lo pueden ganar absolutamente todo. Por lo tanto, a mí ese es el equipo que más miedo me daría. Y si creo que van a sorprender, si tuviese una bolita mágica, querido, le podríamos dar mucho, pero que mucho juego. Paco Rivas, en Twitter, ¿crees que habrá un cambio de tendencia en las selecciones del draft tras la desaparición del Ignite, desarrollo de talento de la NBL australiana, o irrupción de jugadores más hechos como Jaime Jaquez, con impacto inmediato frente a los prospects one and done? Gracias por el podcast, gracias a ti por la pregunta. Bueno, creo que la decisión de cerrar el Ignite es completamente lógica, no ha funcionado como esperaban, sobre todo también porque al final es un equipo que está tratando de competir en una liga donde ya te encuentras a veteranos, en una liga donde hay mucho, donde se busca mucho, digamos, el show individual, porque los jugadores están tratando de hacerse con un hueco en la NBA. Y lo que más destaca en la G-League es que te pongas a meter puntos como si no hubiese un mañana. De esa manera consigues luego irte a la NBA. De hecho, me contaba Mike Torres, cuando él estuvo en Capitanes de México, el primer español que pasó por la experiencia de Capitanes, me contó, bueno, ahora ya he dudado, me sorprendería mucho, imagino que españoles en la G-League habrán jugado más de uno, más de dos, pero él sí que fue el, por lo menos, primero en jugar en Capitanes de México en esa experiencia de la G-League, y me contaba cómo Alfonso McKinney, que es un jugador que su carrera en NBA ha sido corta y ha sido como complemento, cuando ficha por Capitanes, todos dentro saben que McKinney viene para intentar hacerse con un hueco en la NBA. ¿Y a qué se dedica Alfonso? Pues a meter puntos y a jugárselas, porque tenía calidad para hacerlo, porque lo hizo y luego acabó regresando a la NBA. Pero él se va a la G-League diciendo, vale, mi objetivo número 1 es hacer puntos. De esa manera el equipo ganará más si meto, pero sobre todo tengo que destacar yo para luego poder regresar a la NBA. ¿Qué ocurre? Que claro, te encuentras en una liga en la que hay muchos jóvenes en tu equipo, los veteranos tampoco terminan de funcionar, es complicado cómo se han desarrollado y adaptado los jugadores que venían desde el Ignite, no ha sido su mejor desarrollo, y luego lo que ocurre sobre todo es que el Ignite lo que ha hecho ha sido encender más a la competencia, que esto por supuesto sí que es positivo. Ya hemos visto el NIL en la NCAA, hemos visto una serie de decisiones. Me hablas tú de la NBL australiana, que es una liga interesante en cuanto al desarrollo de jugadores jóvenes, pero como te digo, lo del Ignite creo que era completamente lógico, y yo me quedo con la parte de haberle metido presión a la competencia y hacer que ellos mejoren. Por lo tanto, eso me parece muy, pero que muy clave. Sí que creo que en general en los últimos años hay un cambio de tendencia más positiva hacia los jugadores más hechos, como es precisamente el caso de Jaime Jaquez, pero tenemos otros y siguen cayendo bastante en el draft porque sabemos que lo que se busca en el draft es ese talento diferencial por explotar joven, que luego muchas veces no termina en nada y se queda a medio camino o ni siquiera fructifera en un buen jugador NBA y en una buena carrera en la Liga Norteamericana. Pero, por ejemplo, si miramos a los últimos años, tenemos uno de los casos más claros, Malcolm Brogdon en su día, que venía de una experiencia en la NCAA sensacional, de ser uno de los mejores jugadores de la última temporada en la Liga Universitaria antes de dar el salto a la NBA,
y que sale con una ronda bajísima, Malcolm Brogdon. Incluso Cameron Johnson, que sí que es cierto que él sale en una elección más elevada, de hecho sorprendió que Phoenix le escogiese tan arriba, pero se sigue un poco con ese... Cuesta coger a jugadores más hechos, más veteranos, porque se considera que, claro, es que es un tío de 22 años, es que ¿qué voy a hacer con él? Pues le vas a poder poner a jugar al baloncesto en la cancha sin que cometa tantos errores y luego a lo mejor te da más garantías desde el minuto 1, ¿no? Entonces, claro, luego también tienes casos como el de Chris Duarte, que luego le menciono también en el podcast, de un jugador que te llega más hecho, puede aportar desde el primer día, pero que... Claro, ¿cuál es la mejor versión que te va a ofrecer Chris Duarte después de eso? Pues es que probablemente no hay más y hay que ver hasta qué punto era sostenible lo que estaba haciendo y si lo puede hacer también en un equipo con mayores aspiraciones en la clasificación. Pero sí, yo creo que es una tendencia que ha ido cambiando. Pasa que para cambiarla de forma radical lo veo muy complicado porque al final se sigue llevando lo que se sigue llevando. Y los ejecutivos al final se dejan influenciar mucho por las listas de ESPN, por los mock drafts y demás, donde obviamente salen arriba los mejores jugadores jóvenes, los proyectos por desarrollar y trabajar que luego las franquicias cogen y cincelan a su gusto, en muchas ocasiones también mal hecho. Alberto BR7 en Twitter. Buenas, Nacho. Viendo el desastre de proyecto que es Atlanta ahora mismo, ¿tú por dónde romperías? ¿Te quedas con Trey e intentar rodearlo de cosas que funcionan? ¿Le traspasas e intentas conseguir un buen retorno? ¿O mandas toda la mierda y te quedas con Jalen Johnson y Okongwu? La verdad es que ganas dan de mandar toda la mierda y quedarse solo con Jalen Johnson y con Okongwu. La verdad, ganas dan viendo el proyecto de Atlanta. Un traspaso de Trae Young en verano. Bueno, quizás puedes sacar un buen botín en verano desde San Antonio Spurs, que es un equipo donde sí que puede encajar que metas a Trae Young para que alimente a Wembanyama y a su vez que Wembanyama tape las carencias defensivas del base. Pero sí que es cierto que sería una vuelta a empezar. Es decir, si haces eso, en Atlanta pierdes el jugador franquicia, el jugador sobre el que has edificado el proyecto. Bueno, te quedas a DeJounte Murray, sí, pero si te queda un proyecto que dices, vale, ¿ahora hacia dónde tiro? ¿Ahora hacia dónde tiro? Porque si los Hawks dan salida a Trae Young, es empezar de cero. Es replantearte que cualquier jugador de la plantilla puede salir, incluido DeJounte Murray, por buen contrato que tenga, esté aportando y tal, para ser un equipo de media tabla mediocre, que es lo que son ya a día de hoy, teniendo una plantilla cara y con jugadores en todas las posiciones, es que es mejor echarlo todo por la borda, irte al fondo, tanquear un par de años, acumular activos y buscar romperla con varios jugadores jóvenes. Deben tomar la decisión este verano sí o sí de si sacar a DeJounte, si sacar a Trey, no sacar a ninguno, que me parecería una locura, y ¿por qué no? Sacar a los dos. Sacar a los dos, que a mí es incluso la opción que más me convence, porque al final desde ahí se decidirá el resto. En Atlanta primero tienen que saber qué hacen con Trae Young y con DeJounte Murray. Personalmente buscaba primero el traspaso de Trae Young por puro valor. Es el jugador por el que más te pueden dar, es un jugador con el que tampoco terminas de conseguir un proyecto que funcione y que, oye, pues por saber un poco, por saber, oye, qué tipo de valor tiene Trae Young en el mercado, vamos a mirar un poquito. Que no ve un retorno interesante para un jugador que suele estar, que también es cierto, no está en su momento de mayor valor de mercado, pues hombre, a lo mejor no te interesa darle puerta. Y ahí tantear de nuevo el mercado por DeJounte Murray. Pero retrasar lo inevitable lo único que hace es quemar tiempo y quemar temporadas de los jugadores. Por lo tanto, Atlanta debe tomar la decisión de traspasar a uno de los dos, sí o sí, y empezar la remodelación. Ya te digo, yo empezaría preguntando por Trae Young. Si veo algún escenario interesante, algún traspaso interesante, ahí consideraría muy seriamente mover a los dos y quedarte a jugadores clave. Tú mencionabas a los que deberían quedarse sí o sí, Jalen Johnson y Okongwu. Te quedas algo, empiezas a remodelar sobre ellos, les das mucha importancia esa temporada y buscas el número 1 del draft de la siguiente temporada con Cooper Flagg al frente. Jaime Fregoso Rivera en Twitter. Hermano, en este cierre de temporada de Lakers tienen 10 juegos de local, más una salida a Sacramento entre los últimos 10. ¿Es común esto en otras temporadas? ¿Se puede interpretar como un beneficio de la liga a los Lakers? Saludos.
Saludos de vuelta, hermano Jaime Fregoso. Mira, sobre el tema del reparto de los calendarios, me parece una de las cuestiones más interesantes y más serias de la temporada NBA. Ahí tenemos al frente de todo este jaleo de los calendarios, porque debe ser un jaleo tremendo organizar la temporada NBA, está Evan Walsh, que es el vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de baloncesto de la NBA. Es la persona que, en última instancia, supervisa el calendario, por supuesto, con un equipo de gente a su disposición. Y ellos consideran diferentes variables a la hora de crear el calendario NBA. Además, por supuesto, el número de partidos de, oye, me tengo que enfrentar X veces contra los rivales de conferencia, X veces contra los rivales de división, X veces contra los rivales de la conferencia contraria, etcétera, etcétera. Consideran varios factores, como por ejemplo, la disponibilidad de las canchas. Hay que pensar que los pabellones de las franquicias NBA no se utilizan solo para los partidos de la NBA, se utilizan en otras competiciones, pero ya no solo en otras competiciones, se utilizan, por ejemplo, para conciertos, es decir, tú tienes que saber la disponibilidad de toda la temporada de ese pabellón, la tienes que tener a lo mejor, sacan los calendarios en agosto, la tienes que tener un mes antes, 2 meses antes para empezar a trabajar la planificación de la temporada. Luego, por supuesto, los parones oficiales de la temporada, que son importantes para cuadrar los descansos. Si tú eres un equipo que no juega en Navidad, tienes que cuadrar cómo va a quedar el calendario de ese equipo. También el parón, por ejemplo, después del All-Star. O determinados parones algunas noches que no se juegan partidos. Eso también es un factor que tienes que considerar. Incluso posibles conflictos, hablábamos de disponibilidad del pabellón, esto va de la mano. Muchos equipos de la NBA, bueno, digo muchos, tampoco sé la cantidad exacta, hay equipos de la NBA que comparten pabellón con la franquicia de la NHL. Por lo tanto, tienes que saber ya no solo si hay un concierto, sino coordinarte con otras ligas para que saber si ese pabellón, si ese día el equipo de la NHL que juega en ese pabellón de la NBA, si esa noche juega de local o de visitante. Es decir, tienes que ponerte en común con otras ligas. Y luego también contar con el factor de que los partidos televisados a nivel nacional en Estados Unidos pueden cambiar. Esto es un debate, una negociación que haces durante la temporada con las cadenas que tienen los derechos televisivos y negocias con ellos pues para saber si entra uno, si no entra el otro, si hay que cambiar a este porque parecían candidatos pero luego no, o se les ha lesionado la estrella y se ha hundido el equipo. Entonces, son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Debe ser un jaleo tremendo esto, lo del calendario. Y a todo eso, añádele que en la 2023-2024 has añadido el play-in. Has añadido el play-in, que es ponerse a buscar en una hoja donde no tienes prácticamente huecos, ponerse a buscar los espacios que te quedan para poder meter ahí los partidos del play-in. O sea, es un Cristo importante. Me dices, oye, lo del tramo final de temporada no es casual, es habitual. Bueno, es habitual, está a la orden del día que los equipos lo que hacen es jugar giras, ya sea de local o sea de visitante. Y si es de visitante, además, tienen un recorrido para optimizar de la mejor manera posible los viajes que hacen. ¿El calendario les deja este final a los Lakers? Pues les deja este final a los Lakers. Si nos pusiésemos conspiranoicos, seguro que podríamos encontrar una línea de conexión de la NBA tratando de poner las mayores facilidades a los Lakers. Yo también pienso otra cosa, y es: ¿quién se esperaba al inicio de la temporada regular o antes de que empezase la temporada regular que los Lakers fuesen a jugar tan mal en una temporada en la que tienes sanos a LeBron y a Davis, ¿no? No se esperaba, es decir, a los Lakers se les daba prácticamente por hecho como un equipo de playoffs en la gran mayoría de rankings después de haber llegado a las finales de conferencia, de mantener prácticamente el mismo núcleo y hacer algún añadido como Gabe Vincent, ¿no? Era como, ostras, Lakers, Denver, ¿y quién es el siguiente en la conferencia oeste? Por lo tanto, por si queremos también quitar fantasmas, me podréis decir, no, bueno, pero lo dejan así por si acaso. Yo considero que es algo completamente no casual, porque has hecho el calendario a propósito y que tiene sentido, y que si está así es porque a lo mejor el pabellón de los Lakers no estaba disponible en otro momento por un concierto, por ejemplo, de Taylor Swift, o quién sabe. Gaby Reyes en YouTube: me encantan tus podcasts, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿qué harías para hacer nuevamente a Detroit Pistons un equipo campeón? Bueno, probablemente cambiarles de ciudad, de franquicia. Esto
Sé que suena chocante porque son los Pistons, sé que si eres seguidor de los Pistons me querrás asesinar en estos momentos, pero no me parece tanta locura sabiendo además cómo está funcionando en cuanto a rendimiento el pabellón del equipo. Por otro lado, si tienes un mal equipo es que la gente no te va a ir a ver. Tampoco ayuda la situación de la ciudad de Detroit, que está en muchos problemas desde hace años, y todo esto pues no colabora en que la gente vaya a ver a los Pistons. Claro, si encima le sumas que esta temporada se convierten en la peor racha de la historia de la NBA, y que por cierto, lo hablábamos el otro día, si no me equivoco han llegado ya a los 30 jugadores distintos utilizados en una temporada, es complicado, es complicado. Y luego, ¿qué ocurre? Que esta temporada en concreto han perdido el tiempo con ese intento absurdo de acumular tantos grandes que no tenía sentido. Y lo veníamos aquí hablando desde hace muchos meses en Dejas el Podcast de, ostras, ¿para qué necesitas, para qué quieres tantos pivots que no encajan entre ellos, que no funcionan, que por separado ya han tenido problemas antes y que no ves cómo pueden encajar en la NBA actual? Bueno, ya hemos visto que han reenmendado su error, que han limpiado la pintura de Detroit para dejar a Isaiah Stewart y a Jalen Duren, que, ojo, ahí hay que decirlo, me gustó su intención en el deadline. Podemos hablar luego del valor que dieron, del valor que recibieron, de soltar a Bojan Bogdanovic, un jugador que parecía que les iba a dar 2 primeras rondas hace un año. ¿Cómo le terminas sacando más barato? Pero, como digo, me gustó su intención. Primero por Simone Fontecchio, porque necesitas jugadores así, necesitas jugadores que te ayuden a ganar. No tanto creo un perfil más destacado, tipo Bojan Bogdanovic, que oye, está bien, le has tenido durante un par de temporadas, pero es que necesitas más jugadores rollo Simone Fontecchio. Necesitas jugadores que te traigan defensa, que te traigan tiro, que te traigan presente y que no sean jugadores tan destacados, que vayan a estar en rumores de traspaso, que otras franquicias les quieran, que a lo mejor si el equipo se vicia demasiado no van a estar tan contentos. Entonces, esa intención de irte a por un Simone Fontecchio, de irte a por un Quentin Grimes, aunque no esté metiendo una, me gusta mucho de Detroit. Al final es meter, creo que el camino que deben seguir para ser un candidato, y ojo, no va a ser un camino sencillo, es, como digo, añadir tiradores, algún veterano con sentido y sobre todo, elegir con qué jóvenes te quedas. No puedes tener una plantilla plagada de jóvenes y al siguiente draft volver a elegir a 1, 2, 3 rookies porque sí, porque tienes elecciones, porque te toca y el año que viene otros 3. No puedes desarrollar tantos jóvenes. Por lo tanto, tienes que seleccionar de forma muy clara qué jugadores jóvenes van a formar tu núcleo y después ya les complementas con veteranos que vengan a tapar las principales carencias que haya. ¿Qué me quedaría? Sin ningún tipo de duda, Cade Cunningham, un jugador muy especial al que yo quiero ver rodeado de algo decente para saber exactamente qué tipo de estrella tenemos ahí, qué tipo de estrella. Luego, Jalen Duren, por supuesto, Jaden Ivey, me gusta mucho, Ausar Thompson, por todo lo que da, aunque es un jugador que necesita estar rodeado mientras se va desarrollando. Marcus Sasser también me gusta, pero claro, si tienes a Cunningham, si tienes a Ivey, pues a lo mejor te interesa más un 1-2 veterano, no lo sé, no lo sé. Ahí es donde está el punto de elegir a qué jóvenes me quedo, y creo que ese proceso de Detroit todavía no lo ha vivido, y si no lo haces, es que perjudica a los jóvenes que tienes, porque no vas a poder desarrollar a 9 jóvenes. Si tienes a 9 prospects en tu plantilla, no vas a poder desarrollar esos 9 proyectos. Es imposible, imposible. Y luego, pues como digo, hacer una plantilla con sentido, en el sentido de elijo a los jóvenes y digo, vale, ¿qué me falta? Si me quedo con estos 6, 7 jóvenes, necesito aquí, aquí y aquí 3 veteranos. Uno va a ser Simone Fontecchio, el otro puede ser un pivot y el otro un base. Venga, ¿qué jugadores me encajan en el mercado? ¿Qué voy a necesitar? Seguro tiro exterior, que ahí Detroit va muy mal, y para completar a los jóvenes que ya tienen, y defensa. Es que las dos cosas que más les faltan a los proyectos jóvenes es tiro exterior y defensa. No vamos a descubrir el fuego. Fernando Mora. Bueno, aquí perdón, me estaba colando. Fernando Mora, aún así, una cuestión muy interesante, que además he juntado con otra pregunta. Fernando Mora en YouTube me pone, haces unos podcasts geniales. Muchísimas gracias, de verdad, Fernando.
Siempre estoy esperando tener un hueco libre para poder escucharlos. A raíz de podcast del lunes y los OKC, al final el partido frente a los Bucks fue un desastre para Oklahoma, sin ningún tipo de duda. Y volvimos a ver, que es lo que me vienes a comentar, todo el tema de la falta de dureza, de la falta de presencia en la pintura, cómo les destrozó Giannis Antetokounmpo. ¿No piensas que para el año que viene van a necesitar un pivot de verdad? Entiendo que quieran ver dónde falla este proyecto en playoffs, pero ante equipos más grandes palidecen mucho. ¿Qué traspasos verías para OKC para la siguiente temporada? Y por soñar un poco, si Embiid pidiera el traspaso, siendo OKC, ¿no lanzarías todo el arsenal por él, excepto al trío fundamental? En el trío fundamental entiendo que contamos a Shai, a Chet y a Jalen Williams. Bueno, que si queréis meter a Josh Giddey, ahí ya cada uno las razones que prefiera. Como digo, junto esta pregunta con la de el gran Javier P. Guti en Twitter, que me dice, aprovechando el capítulo de OKC del lunes pasado y coincidiendo con el análisis que haces del equipo, se me ha ocurrido un trade de cara a la temporada que viene que podría poner a los Thunder en una posición absolutamente preferente a la hora de hablar de favoritos de cara al anillo. Se trata de la adquisición de uno de los pivots de Minnesota, Naz Reid o Karl Anthony Towns. Además es que ya el mismo Javi me ha hecho un análisis de la situación brutal. Reid, todas las rondas del mundo para los Wolves, carentes de ellas desde lo de Gobert. Y eso y algún jugador que Minnesota y OKC acuerden en el traspaso, pudiéndose tratar de un Josh Giddey, convirtiéndose en un Ricky Rubio versión australiana y como discípulo de un Conley que ya va pidiendo recambio. Karl Anthony Towns, el volumen del traspaso sería similar, o quién sabe si incluso dando menos rondas, ya que el contrato del jugador es una losa demasiado grande. En cualquier caso, y quedando claro que el futuro de OKC no pasa por la contratación de un pívot clásico, cualquiera de los pivots de los Wolves les daría ese salto definitivo que en la 2023-2024 temo no van a poder dar. Gracias y un saludo. Estoy muy de acuerdo con esto último que ha dicho Javi. Claro, Fernando me ponía la expresión de un pivot de verdad. Me hablas también de la opción de Joel Embiid, que por activos pueden ir a por cualquiera. Esa es la realidad de Oklahoma. Pero, ¿es el perfil que buscas? ¿Es el perfil que te encaja al lado de Chet Holmgren? A mí por ahí me quedan más dudas. Y quiero seguir viendo a Joel Embiid en playoffs. De hecho, uno de mis grandes objetivos en los playoffs de este año es ver si Joel Embiid puede trasladar mejor su dominio de la temporada regular a playoffs con Nick Nurse en el banquillo y con un equipo de complementos que le dan más espacio y donde él es claramente el alfa del equipo. Ya lo era la pasada temporada, pero con James Harden se podía repartir un poco más las virtudes. Ahora está muy claro quién manda en el equipo y sobre quién gira todo, que ya lo estaba claro antes, pero si cabe ahora más. Tema Reid Towns. Me encaja mucho, pero mucho más cualquiera de estos dos que Joel Embiid. Reid como complemento es top, un tipo que sigue estando incluso infravalorado y que su contrato es una maravilla. Towns es cierto que te va a dar más nivel, te va a dar más capacidad diferencial de puntos, pero te va a condicionar también más por salario. A mí Naz Reid me parece brutal, pero claro, la pregunta es si Minnesota le va a dejar salir por muchas rondas que te pongan encima de la mesa. Es que al final, en el engranaje de Minnesota, me cuesta mucho imaginar un escenario en el que traspasan a Reid o a Towns para conseguir activos, que es precisamente lo que dieron para conseguir a Rudy Gobert, ¿no? Entonces, yo creo que a ellos lo que les toca es pagar impuesto de lujo y conservar el trío Towns, Gobert, Reid. Que luego a lo mejor quieres buscar otra pieza porque te falta algo para el anillo. Entonces ahí al que sí que toco es a Towns. A Towns por salario del jugador. Pero a Reid es que de verdad es al último que tocaría. Una pregunta que yo me hago, viendo lo de Gordon Hayward, que sí les viene bien, lo que hablábamos, refuerza su identidad. En el último partido, por ejemplo, Hayward, pocos minutos, pero es que no ha hecho nada. O sea, literalmente no ha hecho nada. Mi pregunta es aquí, por ejemplo, y alguno se reirá pensando, has rajado de él y ahora le hubieses querido en otro equipo. ¿Por qué no fueron a por PJ Washington? Me parece más interesante que Hayward, por contrato, encaje y largo plazo en Oklahoma que haberse ido a por este alero veterano. Porque Washington dices, ostras, vale, van a seguir teniendo ese problema de falta de tamaño, de falta de fuerza,
pero sí que es un pivot versátil al que ellos incluso pondrían en el 5 o en el 4 junto a Kenrich Williams y Chet Holmgren, que te va a abrir la cancha, que va a poder tirar con sus irregularidades y todo. Sí, cuando yo estoy grabando viene de un partido en el que ha hecho 4 de 6 en triples para Dallas Mavericks y ha bajado 13 rebotes en ese partido. También es cierto que desde que están los Mavericks está lanzando un 27% en triples. Las dos cosas son completamente ciertas, pero PJ Washington me encaja mucho más en Oklahoma City Thunder que Gordon Hayward. El camino de OKC al final, y lo dice muy bien Javi, no es buscar un pivot clásico, es buscar un pivot que encaje con su filosofía y que tape las carencias que tienen, que eso es lo más importante. Y creo que realmente se trata más de buscar un power forward importante más que un center, más que un 5 como tal. Y si buscan un 5, que sea un 5 de complemento, un enforcer para algunos minutos. Como os digo, creo que no es tanto un pivot tradicional como encontrar un interior que encaje con Chet, fundamental esto, y que tape las carencias. Yo soy partidario de ese perfil de enforcer en el banco, que es cierto que este año tienen a Bismack Biyombo, pero creo que lo necesitan, ese perfil. Por si acaso, por tener recursos, por tener armas, porque nunca sabes lo que va a pasar en una serie de playoffs. Y os voy a dar nombres que a mí me encajan, tanto para el 4 como para el 5, sabiendo que de los nombres que hemos comentado hasta ahora, a mí Naz Reid es el que más me encaja, pero de nuevo Towns también me encaja, sí. Como os digo, me encaja más un power forward que un center. Dicho esto, los nombres que voy a decir ahora son -1 y ese no va a llegar, son todo centers. Uno le puedes adaptar más al power forward y creo que es el que más me gusta para ellos. Me encajaba, por ejemplo, antes del deadline, apuntándome nombres, obviamente, Pascal Siakam como ala pivot, buscando ya un salto mayúsculo en el proyecto, que es evidente que no han querido dar. Y luego me encajaba muy bien Daniel Gafford. Tanto para decir, oye, vamos a probarle con Holmgren, como para tenerlo en el banquillo. O sea, me encajaba mucho la opción de el ex pivot de los Wizards, que Dallas seguro no va a permitir su salida. Y luego, jugadores que me siguen encajando, Nick Claxton, un perfil de pivot nada tradicional, pero es un interior versátil, con mucha defensa, no va bien en el rebote, que es lo que más necesitan, pero sí que es un pivot, digamos, muy perfil OKC, por si quieren un poco seguir en esa línea. Holmgren y Claxton juntos, entonces ahí el que seguro que sobra es Giddey, porque por espacio irías muerto. Me pega Clint Capela, que entiendo en esta etapa, entre comillas, final de su carrera, puede adaptar un rol más secundario y, oye, ¿por qué no ser importante para un equipo sin ser una pieza principal? Y luego, sobre todo, llamar a Orlando preguntando por Wendell Carter Jr. Este es el jugador que me parece más interesante y que sí que le veo, tanto que vendría a ayudar a tapar esas carencias, que encaja con Chet, que no es un pivot clásico, pero que, bueno, ya os digo, me encaja mucho en el molde de lo que necesita Oklahoma para el puesto de 5. Marquis, en Instagram, de si la NBA debería quitar los 3 segundos para permitir zonas como las de FIBA. Respuesta simple y directa, no. ¿Por qué? Es cierto que, hombre, en la NBA tenemos zonas, pero son diferentes a la de FIBA por reglamentación, como tú bien dices. ¿Qué ocurre? La diferencia de la NBA es que tienes más espacio. Hay más brillo del individuo, del talento, menos del colectivo. En FIBA puedes bloquear a una estrella rival desde la táctica defensiva. En la NBA es más difícil. Ojo, no significa que esto en la NBA no se pueda hacer, pero es más difícil conseguirlo. A mí personalmente me gusta más el formato de la NBA porque creo que te obliga a ser más creativo si eres entrenador y porque lo que destaca es el talento diferencial. Estás obligando a, ostras, si no te doy la opción de una zona donde me trampeas, te estoy obligando a que si hay un jugador que queda expuesto en defensa y que una tras otra se la están liando, es que vas a ver muy claro cuál es el punto de fuga. Ya se nota en FIBA, cuando a veces tienes elementos defectuosos en defensa, imagínate si hablamos del baloncesto NBA. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que dentro del prisma, desde el prisma europeo, que es el que vemos las cosas nosotros, muchas veces se tiende a infravalorar o incluso menospreciar el brillo individual, que es lo más difícil de conseguir, porque claro, no se consigue en colectivo. Pero claro, también es cierto que sin el colectivo nadie gana, ni en FIBA ni en la NBA.
Daniel Figueroa en Instagram, un enorme abrazo para Figueroa. Me pregunta, Bradley Beal, Damian Lillard, Jordan Poole, ¿cuál es el peor fichaje / traspaso del año? Que a estas alturas ya hay suficiente métrica para definir candidatos. Es cierto que Lillard no termina de explotar en el sentido de sentirse cómodo ni a nivel numérico ni a nivel de consistencia, pero ahí están los resultados de Milwaukee, que a nivel general son positivos. Si entramos en diferencias respecto a Boston, distancia de cara a unas potenciales finales del este, pero luego también Milwaukee registra enormes resultados en estadística avanzada con Lillard en cancha. Por lo tanto, aunque no nos termine de convencer, tampoco le pondría la etiqueta de decepción, sobre todo antes de playoffs. De Jordan Poole, sinceramente, esperaba un poco esta versión, complicada, caótica, desesperada en ocasiones en Washington. Y bueno, como digo, de Poole esperaba un poco esto. De Bradley Beal. Claro, hablamos de un Bradley Beal que ha tenido problemas físicos esta temporada, de lesiones, empezó muy tarde a jugar, y que luego empiezas a jugar con teniendo al lado a 2 estrellas como nunca has tenido, por lo tanto tu rol cambia. Y de hecho, esta temporada es la segunda fuera de su año rookie en la que menos tiros está teniendo por partido. Su papel al final es de conector entre Booker y Durant, que son clarísimamente las estrellas del equipo. A mí no me está disgustando el nivel de Bradley Beal. No me está disgustando. De hecho, creo que cuando ha jugado, ha dejado un buen nivel. Sin ser absolutamente espectacular, que claro, dices, es que Bradley Beal no te ofrece un nivel absolutamente espectacular porque el contrato que tenía, unido a sus lesiones y unido a que era ya un gran jugador de la liga, pero no un top 10, top 15 de la competición, te deja un jugador que obviamente tiene un salario muy elevado para las prestaciones que te ofrece y que su posición en el equipo no es de macho alfa, porque tiene a Devin Booker y a Kevin Durant por delante. Yo creo que quizás si aumentan sus tiros en algún partido, porque es cierto que él también está pasando mucho la pelota, sobre todo después de penetración, pueden aumentar sus puntos por partido y que te impresione más a nivel estadístico. También tiene noches en las que, vemos muy lejano, incluso en una mala noche de Booker, una mala noche de Durant y una mala noche de Beal. La noche mala de Beal sí que parece como mucho más intrascendente en el sentido de, dices, este tío no parece un jugador de nivel All-Star. Y eso hay un poco donde está el problema. Entiendo que haya críticas hacia Bradley Beal, pero tengo por esa sensación de que tendría que hacer más, pero creo que también a lo mejor estamos achacando en un posible mal rendimiento de Beal todos los problemas colectivos de Phoenix. Yo señalaría a otras partes antes que al rendimiento de Beal. ¿Qué ocurre? Si Phoenix no se hace con más jugadores para completar su equipo es porque tienen... ¡Ay, Dios mío! Me da un ataque hablando de los Suns. Porque tienen los salarios enormes de Booker, de Beal y de Durant. Y el que peor rinde de los tres es, con mucha diferencia, el exjugador de los Wizards. También he querido revisar un poco todos los movimientos de la pasada offseason para decir, vale, bien, ¿quiénes están rindiendo mal? Sobre todo, ¿quiénes están rindiendo peor de lo que esperábamos? Porque, claro, si yo de Jordan Poole esperaba un mal rendimiento, no me decepciona. Si otra persona esperaba un mal rendimiento de Bradley Beal, tampoco le decepciona. Me he apuntado varios nombres, por diferentes motivos. DeAndre Ayton, pero claro, según lo apuntaba, digo, es que tampoco es decepción porque está mostrando lo que es DeAndre Ayton. Tiene ocasiones, tiene rachas, ha tenido un par de rachas en la temporada de alto impacto numérico, de conseguir más puntos, de tener más importancia en el ataque de Portland, pero no ha crecido como jugador en defensa, como ancla de su equipo, y eso es lo preocupante. Pero claro, tampoco me esperaba que creciese ahí, por lo tanto, no es decepción. Luego Rui Hachimura, que aquí sí que apuntó un mal uso por parte de Darvin Ham, de un jugador que me parece muy táctico, como es el japonés. Chris Duarte, le mencionaba antes, un jugador que llegó a Sacramento también, se ha dicho, un poco por la puerta de atrás, y que está completamente desaparecido después del hype que generó como rookie. Y luego he apuntado, tampoco tenía muy claro cómo reflejarle, a Zach Collins, porque no me disgusta este jugador, pero va perdiendo sentido en San Antonio con Jeremy Sochan en el 4, con Wembanyama en el 5. Bueno, Collins no está mal como pívot suplente, pero se empezó la temporada pensando en que fuese el acompañante de Wemby y desde luego no ha ido nada, pero nada bien. Vamos a terminar con, sobre todo porque me voy a un tren y si no, no llego,
he tenido que seleccionar las mejores preguntas de Fran9450 en YouTube, que solo con él podría hacer un programa entero de las preguntas que me deja. He seleccionado 3, macho, porque no da para más el episodio de hoy. Me preguntas, top 3 mejores jugadores vistos en vivo. El más impactante. He querido salirme un poco de lo habitual porque, por fortuna, he visto un All-Star en directo. Es cierto que ahí no ves el mejor baloncesto competitivo. Sí que fue el de justo después de la muerte de Kobe y los jugadores se lo tomaron más en serio. Pero he querido salir un poquito de eso y si hablamos de baloncesto, de partidos en directo, quiero traer jugadores de diferentes niveles. El primero, por ir a uno de la NBA, Russell Westbrook de Oklahoma City Thunder Prime. Le pude ver en Madrid, es cierto que él en el partido va de más a menos, luego deja de jugar, pero le pude ver tanto en el partido, que impresiona muchísimo verle en directo, no es lo mismo ver por televisión que en directo, la velocidad, era una cosa completamente absurda, y luego en entrenamientos, de tenerle muy cerca, ver los hombros, quedarme impresionado por el físico que tenía, y bueno, algo sencillamente impresionante, el Westbrook Prime. Y luego voy a decir a 2 jugadores que he visto en la Liga EVA. Que alguno me dirá, este tío está mal de la cabeza. El primero, Chema Gil, en Pozuelo. Era un jugador que venía de estar en más categoría. En Leboro, concretamente, podía no estar en ese equipo. Y es cierto que, no sé si decir que no era un dominio constante, pero ahí a un nivel en el que estamos hablando de que es una liga más cercana a los profesionales que a lo amateur, tenía cuartos en los que parecía que estaba jugando con niños pequeños. Tenía cuartos de salir y hacer 14 puntos en un cuarto. Y de hacer lo que quería. Y era un jugador que además, por su situación personal, acababa de ser padre, no quería dedicarle tanto tiempo al baloncesto como venía haciendo, no estaba entrenando a full 100%. Pero luego llegaba a los partidos y en ocasiones no había respuesta para él. Y luego otro que vi en EVA, pero que está ahora en la NBA, Sidi Sissoko, jugador de los San Antonio Spurs elegido con el pick 44 del último draft. Le vi en la fase de ascenso de Liga EVA con el Baskonia y la verdad que un jugador tremendo, un jugador tremendo y que generaba muchísimos problemas en el rival. Me preguntas, ¿dónde te ves en unos años? ¿Dejas el podcast, se vuelve de culto? ¿Sigues en básquet? ¿Te cambias de deporte? Algo comentaste de Fórmula 1. ¿La rompes en tu equipo y debutas en Nacional? ¿EVA, entrenador? ¿Coincide con dónde te gustaría estar? ¿O existe ese sueño cuasi imposible de ser speaker de una franquicia o algo así? Bueno, mira, de aquí lo de romperla con mi equipo es lo único que te puedo asegurar que no va a pasar. Del resto, es cierto que en mi trabajo hago mucha Fórmula 1 y estoy disfrutando del deporte de motor en general, pero no tanto como para plantearme trabajar full de ello. Pero, oye, lo estoy disfrutando. Mi sueño, que no me gusta mucho esta expresión, es conseguir que dejase el podcast tanto en plataformas de audio como en YouTube, lo que estoy construyendo, este ecosistema, pueda ser un día una fuente de ingresos, como para que, llegado el momento, pueda dedicarme al 100% a ese entorno. Hacer podcast, hacer vídeos, comunicar, unirlo con colaboraciones y algo que estoy empezando a trabajar con un amigo que se dedica a la magia, que es ayudar a potenciar la parte digital, esa marca personal que tanto se habla, de gente que quiere vender productos. Y ahí, bueno, esa parte del marketing me resulta muy interesante. Pero vamos, lo principal, trabajar, ser listo y llevar adelante mis proyectos principales de The Hustle Podcast, que hay varios que están en desarrollo, para que esto crezca mucho. Vamos a terminar con, me ha parecido muy interesante, también pregunta de Fran, para construir un mejor quinteto de jugadores actuales de la NBA que no sean All-Stars. Y para complicarlo más, no he querido meter ni a Víctor Wembanyama ni a Chet Holmgren, que serían 2 clarísimas selecciones, y me he quedado con otros jugadores, como digo, que no sean All-Stars. Por ejemplo, he descartado a Tyrese Maxey, que le había apuntado y luego he dicho, ostras, sí ha sido ya All-Star esta temporada, pero hay otros nombres muy interesantes. 2 que he tenido muy claros, Jamal Murray y Alperen Sengun, 2 jugadores que tienen que estar sí o sí en mi quinteto, y luego me he apuntado a otros 4, de los cuales, pues claro, me sumo un total de 6, tenía que descartar uno. Michael Bridges, Jalen Williams, Darius Garland y Aaron Gordon. De todos estos, y para armar mi quinteto con el que iría a la guerra, me he cargado a Garland, que es un jugador que me gusta mucho, creo que a nivel numérico impresiona menos, también porque tiene a Mitchell al lado y otros jugadores de Cleveland, pero que me gusta mucho cómo juega. Aún así,
Yo descartaría a Garland. También podrías intentar jugar con Garland y con Jamal Murray juntos para potenciar la anotación del canadiense, pero me quedaría con un quinteto, con Jamal Murray de 1, Jalen Williams de 2 como gran escudero, Michael Bridges, Aaron Gordon y Alperen Sengun. La verdad que un pedazo de quinteto que, vamos, yo creo que competiría incluso por la NBA. Un debate interesante, ¿no? Esto de, oye, este equipo funcionaría. Es incluso para meterlo en el 2K y ver si funciona. Pero bueno, en fin, me voy a ir pitando porque tengo un tren y si no lo voy a perder y no queremos eso. Así que ya sabéis que nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.